recuento jurisprudencial y análisis en este sentido de las líneas que ostenta y que ha venido precisamente construyendo México a nivel del Poder Judicial desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que toca precisamente con la regla de exclusión. Y por supuesto vamos a aterrizar siendo muy prácticos en lo que tiene que ver con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hago una referencia a modo de antecedente. México tiene una reforma del año 2008 a nivel constitucional de diversos artículos que impactan en la creación del proceso penal acusatorio y adversarial. En Colombia, básicamente fueron dos artículos, particularmente uno, el 51 creo que es el que da vida básicamente con la estructura de una nueva fiscalía para asimilar precisamente como un ente persecutor al interior de un esquema de partes, una bilateralidad en la contienda. México tiene una reforma supremamente amplia. Hablamos de artículo 16, 17, 18, 19, 20, 21. Es decir, es una reforma demasiado detallada. Esta reforma tiene origen en el año 2008, pero nada más hasta el año 2016 empezamos a trabajar con un Código Nacional de Procedimientos Penales a nivel de todo el territorio nacional. No obstante, y antes algunas entidades federativas habían tenido a bien reformar para sí internamente el sistema procesal penal e incluso desde poco antes de la reforma del año 2008. Ya México en algunas entidades tenían un sistema diverso, precisamente ese mixto de corte inquisitivo. Esa ha sido una característica particularmente recurrente y uniforme en toda América Latina. Claro, cada uno de nuestros países latinoamericanos ha venido aterrizando ese sistema acusatorio con unas determinadas características. Muy bien, había indicado entonces que vamos a revisar de manera general y como antecedente de esta ponencia lo que es la noción de prueba. Es decir, la prueba definitivamente es una noción muy amplia que en su acepción, digámoslo, más detallada, exhaustiva, meticulosa, se acompasa con el entendimiento de una actividad progresiva, razonable, a través de las etapas del proceso, que para México, valga señalar, son básicamente tres: investigación, intermedia y juicio. Eso tendríamos que advertir. Para Colombia son básicamente dos: una etapa de investigación y una etapa de juicio con tres audiencias: una audiencia acusatoria, una audiencia de preparación a juicio y la audiencia de juicio propiamente dicha. México tiene tres etapas separadas, donde actúa un juez de control tanto en la investigación como en la intermedia, y actúa un juez de debate, o conocido también como tribunal de enjuiciamiento, ya básicamente en la etapa de debate. Tendríamos que advertir que esta noción de prueba tiene entonces diversas acepciones conforme definitivamente avanza el proceso. Por ejemplo, iniciando en la etapa de investigación, hablamos de un ámbito de búsqueda, de clasificación, de selección, de filtro de la información en el entendido de unas categorías: indicio, evidencia, dato de prueba. Cuando llegamos a la etapa intermedia, hablamos de los medios de prueba para una etapa de filtro o depuración. Y cuando llegamos al juicio, hablamos definitivamente de una etapa donde esa teoría del caso que se ha venido construyendo desde la investigación llega definitivamente a un culmen, llega definitivamente a la solución del conflicto que ha nacido, obviamente, con la comisión del delito. Obviamente, cuando hablamos de prueba ilícita, nos tenemos que focalizar básicamente en la etapa intermedia, que es la etapa de filtro, depuración o decantamiento por excelencia. Lo que no quiere decir que antes de llegar a la etapa intermedia no podamos las partes debatir temas relacionados precisamente con la ilicitud. La metodología de esta ponencia es ir de lo general a lo particular y de lo particular al detalle. Y en este sentido vamos a tener la oportunidad, por supuesto, en algún momento de mirar algunos casos específicos que ha tenido a bien interpretar el Poder Judicial en México para poder, digamos, darle una luz a los abogados que litigamos del lado de la defensa, al asesor jurídico que coadyuva al Ministerio Público acompañando a la víctima y, por supuesto, el Ministerio Público tratando de
un lenguaje común con observancia de derechos humanos fundamentales en lo que tiene que ver precisamente con la prueba. Ahora bien, México, precisamente en el artículo 20 constitucional, en el apartado A, son 3 apartados, A, B y C. En el apartado A de los principios del proceso, ha establecido definitivamente que lo que se busca es el esclarecimiento de hechos. No se busca una verdad a ultranza, vulnerando derechos humanos y fundamentales. Y hago claridad en esto porque definitivamente en ello se focaliza la prueba ilícita. Ahora, la idea también con esta ponencia es poder establecer unas directrices, por lo menos generales, de las diferencias básicas entre prueba ilícita y prueba ilegal, porque es que la doctrina nacional y extranjera, y esto por supuesto cuando digo nacional, nacional mexicana, extranjera de otros países de la región e incluso internacional, Europa continental, podemos establecer ya una relativa claridad conceptual distinguiendo entre prueba ilícita y prueba ilegal. La prueba ilícita es aquella que básicamente tiene un origen con vulneración de derechos humanos y fundamentales, en tanto que la prueba ilegal tiene más que ver con formalidades. Entonces, por ejemplo, podríamos revisar lo que tiene que ver con cadena de custodia, con el aseguramiento de bienes. Simplemente voy apuntando los tópicos, pero seguramente a medida que avancemos podremos revisar más en detalle estas nociones, entre otras cosas, y es a veces un poquito preocupante, tal vez por la carrera con la que litigamos a diario, el tema de pronto de los tiempos, no poder especializar ciertos conocimientos, podemos llegar a confundir nociones como la nulidad y la exclusión, definitivamente no se confunden. Son 2 sanciones procesales, pero de diverso impacto dentro del proceso penal. Tampoco podemos confundir en consecuencia una prueba ilícita de una prueba ilegal. Tampoco podemos confundir la prueba ilegal con la noción de prueba irregular. Tampoco podemos confundir la noción de prueba ilícita con la noción de prueba prohibida. Son definitivamente 4 nociones diversas y que seguramente vamos a poder revisar a continuación. Cuando hablamos del esclarecimiento de los hechos, dejamos descartado, insisto, buscar a ultranza una verdad que rompa con el núcleo duro esencial de los derechos que deben ser tenidos en consideración para la claridad del proceso, para la validez del proceso. Esto es el debido proceso, la presunción de inocencia, esto es la legalidad y por supuesto que además también el derecho a la defensa. Es decir, son 4 ejes en el entendido que si bien es cierto hay una libertad probatoria establecida de manera uniforme cada vez más fuerte por las legislaciones procesales penales en los países de la región y a nivel internacional, podemos definitivamente establecer que se trata entonces de unos ejes que no podemos desvincular de la calidad con la que se debe lograr definitivamente que los procesos lleguen a una solución. El esclarecimiento de hechos descarta la búsqueda de la verdad con la tortura, busca descartar cualquier forma de trato cruel, inhumano y degradante. Y seguramente más adelante tendremos la oportunidad de remitirnos al estudio, por lo menos somero, de lo que es una detención y cómo de la detención derivan que definitivamente no en pocas ocasiones devienen en ilícitas y que los jueces deben ser supremamente cuidadosos de ello. Hablando de ese esclarecimiento de hechos y no de una búsqueda de la verdad a ultranza, entendemos entonces que hay una verdad material o real que tuvo su tiempo y su espacio y que no podemos lograr, porque definitivamente es imposible reconstruir de manera fidedigna como si fuera un control copy ese momento, ese tiempo y ese espacio. Lo que los abogados hacemos es colocar en escena una teoría del caso. Y esa teoría del caso lleva implícito para el Ministerio Público una hipótesis delictiva y lleva implícito para la defensa una hipótesis defensiva. Nos vamos a llevar al proceso la mejor parte de esa teoría del caso. Y esas teorías del caso puestas en escena representan verdades procesales y tal vez aproximaciones a una reconstrucción fidedigna de los hechos. Pero una calca definitivamente es imposible. Y la verdad judicial es la que definitivamente el juez plasma en su sentencia absolutoria y condenatoria. Diremos en consecuencia
con base en todo lo que hemos venido citando, que la prueba es lícita definitivamente en sus diferentes dimensiones y acepciones cuando observa los parámetros normativos necesarios para poderle otorgar esa determinada calificación de licitud, encontrando como fuente normas de diferente jerarquía dentro de un sistema jurídico. Así las cosas, encontramos que la prueba lícita tiene fuente a nivel convencional, esto es, tratados, pactos, convenios, y México forma parte de una cantidad de instrumentos internacionales. Pero también hablamos de una prueba lícita que tiene fuente, obviamente, a nivel de la Constitución e incluso también dentro de legislación de inferior jerarquía. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en diversos artículos que un poquito más adelante voy a citar, nos habla precisamente de esos derechos, de la observancia de esos parámetros que deben ser tenidos en consideración para el logro de información con fines probatorios para demostrar afirmaciones y negaciones que son del interés y de la conveniencia de cada una de las partes que va al proceso. Hoy día, y justo para este análisis, la doctrina nacional mexicana y extranjera que se toma en consideración se ha ido ocupando básicamente de los conceptos básicos como son los de prueba irregular, como es el de prueba ilegal, prueba prohibida y prueba ilícita, tanto directa como derivada, nociones que no se pueden confundir. Insisto, esto es muy importante porque cuando la prueba se le declara ilícita, obviamente lo que llega en consecuencia es la prohibición de su utilización, tanto desde el punto de vista de la fuente primigenia o directa o inmediata, como de lo derivado. Esto es la regla de exclusión. Lo derivado, accesorio, subsidiario, sigue la suerte de lo principal. Teoría o doctrina de los frutos del árbol envenenado, de lo que deriva precisamente una regla de exclusión. La prohibición como tal, entonces, hace que se hable de una prueba prohibida. Diríamos entonces que no es lo mismo la prueba ilícita de la prueba prohibida, que la prueba ilícita es prácticamente la consecuencia de la declaración de esa ilicitud. Se ha violado un derecho humano y fundamental. En tanto que la prueba ilegal, que es mucho menos grave, no quiere decir que no sea grave y que no afecte la calidad del proceso, es mucho menos grave, pero apunta básicamente no al tema de derechos humanos y fundamentales, sino al tema de formalidades. Por ejemplo, se rompe la cadena de custodia porque no se aplica adecuadamente una de las fases o eslabones. Y entonces, ¿cómo esa formalidad o esa inobservancia de esa formalidad impacta? Deviene necesariamente en lo que se conoce entonces como la prueba irregular. Vemos entonces que no es lo mismo, son 4 nociones diferentes, que la prueba ilícita tiene que ver con el origen, la prueba ilegal tiene que ver también con el origen, pero también con la forma en la que se va a producir la prueba. Es decir, ¿en qué momento hablamos nosotros de producción de la prueba? Hablamos de producción para incorporación, básicamente en la audiencia de juicio. Lo que se tiene antes de llegar al juicio, básicamente, son meras expectativas probatorias, pero hay que agotar unas reglas, hay que agotar reglas para ofertar, hay que agotar reglas para anunciar, para descubrir, para ofertar, hay que agotar reglas para producirla en el juicio siguiendo las directrices de un tipo de preguntas en el interrogatorio cruzado, etcétera, con la prueba de refutación, con el testigo hostil. Es decir, hay que tener unas reglas claras de juego. Y entonces, ante la ausencia o inobservancia de alguna de esas reglas por alguno de los operadores en los extremos procesales, podríamos hablar eventualmente de una ilegalidad o de un impacto de ilegalidad en esa prueba, que hasta cierto punto puede ser subsanable. Este será un tema que vamos a tocar un poquito más adelante. La prueba ilícita prácticamente se restringe entonces en consecuencia a aquella prueba obtenida y o practicada con vulneración de derechos humanos y fundamentales. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del año 2011, descarta la expresión garantías individuales e incorpora la expresión derechos humanos, y esto se acompasa obviamente muchísimo más con todas las exigencias que derivan por vía de convencionalidad, y México forma parte, insisto, repito, lo dije hace un instante, de diversos instrumentos de suma importancia en esta materia. Vemos pues entonces que la prueba ilícita y su consecuencia es precisamente el de la prohibición de su uso. La expresión prueba prohibida entonces hace referencia directa al efecto. De otro lado, la
la prueba ilegal o irregular es la obtenida, propuesta o incluso practicada en inobservancia de algunos determinados requisitos. Ahora, actualmente, la descalificación de una prueba por ilícita básicamente tiene aparejada como consecuencia su exclusión, y así lo prevé precisamente la norma generalizada de los sistemas jurídicos tanto en Europa como en América, denominada regla de exclusión. Esa regla básicamente lo que hace es sancionar la ilicitud con una especie de nulificación. Ojo, porque pareciera un juego de palabras, pero insisto, no vamos a confundir la nulidad como sanción procesal que impacta en un acto, y hay nulidades absolutas, relativas, subsanables, no subsanables, con lo que sucede con una exclusión, que es otro tipo de sanción procesal, pero más especializada, porque se enfoca directamente en lo que tiene que ver con las pruebas. El artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales para México establece varias causas de exclusión, pero obviamente que lo que nos corresponde el día de hoy en esta ponencia revisar es lo que tiene que ver con la prueba ilícita, con la violación de derechos humanos y fundamentales. Diremos en consecuencia, entonces, que la noción de prueba ilícita enfoca su importancia en el rechazo contundente de la búsqueda de la verdad a ultranza, entendiendo que esta, pues, en efecto, tuvo un tiempo y un espacio, y que al término del día la justicia, precisamente, debe conformarse con el hallazgo de una verdad judicial plasmada por ese juez. Y precisamente sobre esa sentencia diríamos que reviste una presunción de legalidad y de respeto profundo al debido proceso, a la defensa. Obviamente sabemos entonces, claro, no descartamos que se produzcan errores, y por supuesto para ello están los recursos, y particularmente México cuenta con el juicio de amparo. El juicio de amparo tiene prácticamente dos ejes. Hablamos de un juicio de amparo indirecto antes del juicio, antes de producirse una sentencia, para revisar ciertas cuestiones de impacto constitucional, y hablamos de un juicio directo que tiene ocasión cuando ya se ha producido una sentencia. Y entonces tal vez me preguntarían, ¿será que en un amparo directo, que es el que revisa en una sentencia, tendríamos la oportunidad de revisar errores de prueba? Si son de aquellas pruebas que han tenido un impacto directo en esa sentencia, definitivamente el juez que atiende el amparo no debe enceguecerse y no debe ser omiso de poder amplificar el esquema de interpretación, justo precisamente en observancia de un control de convencionalidad en el que México ha ido realizando una construcción demasiado importante. Muy bien. Ahora, volviendo al tema específico de la regla de exclusión, está generalizada actualmente, definitivo, según se ha dicho, además, y su fundamento y alcance pues son divergentes en los diferentes sistemas jurídicos. Respecto al fundamento, en algunos sistemas se le dota de un estatus constitucional, ya sea explícito o implícito. Ya lo mencionaba México precisamente en el artículo 20 constitucional, así como habla del esclarecimiento de los hechos, habla de la nulificación de pruebas que vulneran, desconocen, violan derechos humanos y fundamentales, mientras que particularmente en otros países no se ha previsto una regulación legal expresa, y únicamente lo que se reconoce pues es una regla por desarrollo básicamente jurisprudencial, como es el caso de Estados Unidos de América, que cuenta con un origen y un desarrollo jurisprudencial. Justo precisamente es Estados Unidos el que da inicio con esa regla, con esa cláusula, para generar en principio un efecto disuasorio de las autoridades que buscan conseguir información cuando se investiga un delito, lo que a medida que avanza definitivamente este desarrollo jurisprudencial, lo que hace es prácticamente robustecer el contenido y alcance de diversas enmiendas, básicamente las que tiene que ver, o la que tiene que ver con la no autoincriminación. Este es un punto muy importante en la interpretación constitucional, y es lo que precisamente se conoce en Estados Unidos de América como el precedente. Es así como nace pues la teoría o doctrina de los frutos del árbol envenenado en una determinada época.
y décadas posteriores en Estados Unidos de América, pues se consolidan las excepciones como verdaderas limitantes a la regla general de exclusión. Ahora, ¿qué sucede en México? Al igual que en otros países de la región, definitivamente la regla de exclusión es de origen constitucional, básicamente para proteger derechos humanos, no precisamente para generar un efecto disuasorio como sí en Estados Unidos. Esa sería una de las diferencias. Ahora bien, desde el punto de vista del Poder Judicial, ¿qué tiene México? ¿Qué ha desarrollado México? Bueno, pues México cuenta con una Suprema Corte de Justicia de la Nación y básicamente habría que advertir que tiene varias salas para su operatividad, pero básicamente la primera sala de este órgano supremo en relación a la prueba ilícita y la regla de exclusión ha ido estableciendo una línea jurisprudencial sólida, básicamente para amparar y proteger la necesidad de garantizar de manera plena y contundente una regla de exclusión que permita precisamente solventar violaciones de derechos humanos y fundamentales que se cometen básicamente durante el adelantamiento del proceso penal, lo que ha impactado en una prueba ilícita primaria y también o de origen indirecta o también en una prueba secundaria, esto es, teoría doctrina de los frutos del árbol envenenado, para indicar entonces que se establece o determina una línea que reconoce que el impacto de quitarle el efecto, la validez con la exclusión, rechazo, retiro contundente, impacta prácticamente una cadena de ilicitud. Esto es prácticamente lo que habla de la regla entonces general. No obstante, fíjense que así como en Estados Unidos pasaron décadas entre el establecer la regla de exclusión a través de jurisprudencia y décadas después nacer el tema de las excepciones, igual todos los demás países que han ido acogiendo esa teoría en materia de prueba ilícita, prácticamente han ido asumiendo una postura relativamente similar, digo similar o semejante, pero no igual, porque es que cada uno de nuestros países tiene una tradición jurídica diversa. Entonces, seguramente si hiciéramos un comparativo en los diversos países en América Latina, vamos a encontrar diferencias, vamos a encontrar similitudes, pero a nivel jurisprudencial, pues la función precisamente del juez en todos los niveles es aterrizar conforme a diferentes circunstancias del lugar, culturales, definitivamente sociológicas, históricas, el poder dar una aplicación que resulte viable, que resulte lógica, que resulte suficiente y por supuesto de utilidad. Hoy día, definitivamente entonces en consecuencia, vemos que se ha ido matizando esa regla y que no se aplica de manera absoluta en México. Y su efectividad pues definitivamente se va dando en base precisamente a una modulación a través de los diferentes modelos de procuración y de impartición de justicia, a través de un régimen de excepciones. Estados Unidos tiene 4 excepciones, México tiene 3, descubrimiento inevitable, fuente independiente y nexo o vínculo atenuado, pero han ido ingresando por vía jurisprudencial y de manera lenta y progresiva. Los sistemas jurídicos, entonces, en consecuencia, prevén un régimen de admisibilidad total o parcial. Pues bien, ¿qué ha establecido precisamente la jurisprudencia? La exclusión de la prueba ilícita en el sistema jurídico mexicano cuenta con un fundamento constitucional, tal y como lo hemos venido mencionando. Y esto ha sido materia de interpretación por parte precisamente de tribunales colegiados de circuito al atender precisamente juicios de amparo y por supuesto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diríamos que se toma en consideración la regla de exclusión, oígase bien, como un derecho fundamental que asiste al inculpado durante todo el proceso y ello precisamente vinculado a los ejes que hemos citado con anterioridad, al debido proceso, la imparcialidad de los jueces, a una defensa adecuada. El desarrollo jurisprudencial en México, precisamente en este rubro, de eventuales excepciones o limitaciones al alcance de esta regla de exclusión probatoria, va en ascenso.
también va en ascenso, obviamente desde el punto de vista casuístico. Ya podemos ir detectando lo que sucede, por ejemplo, con actos de investigación que requieren de autorización del juez de control y que no cuentan con esta autorización. ¿Qué pasa con una detención? ¿Qué pasa si la detención se ha producido con violación de un derecho fundamental? O bien porque hay una tortura, un trato cruel, inhumano, degradante, y entiéndase por tortura no solamente golpes físicos, hablamos también de tortura psicológica, coacciones, intimidaciones, amenazas para lograr y arrancar prácticamente de las entrañas de ese indiciado una verdad que puede ser simplemente que debe ser el Estado el que agote todos los medios para aproximarse a una verdad real o material. Esta puede ser una circunstancia y lamentablemente se da con relativa frecuencia. Y otra circunstancia en materia de detención y de la que devienen en ocasiones pruebas ilícitas primarias, directas o inmediatas, y secundarias, derivadas, subsidiarias o accesorias, es cuando hay una prolongación injustificada de la detención. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? Que se ha ido rompiendo esa cadena de ilicitud cuando prácticamente aparecen las excepciones que antes había mencionado para matizar lo general de esa regla de exclusión. Ya diversas tesis se han ido encargando prácticamente de estudiar la exclusión consistente en la teoría del vínculo o nexo causal atenuado, ponderando en cada caso concreto o en particular un específico si el vínculo o nexo causal entre la prueba ilícita y la derivada es tenue o débil. A mayor debilidad, mayor tenue, digámoslo de esa manera, mayor el tiempo entre la original y la subsidiaria, diríamos que se puede configurar entonces esa circunstancia específica como excepción. Si esa conexión es tan tenue entre ambas en consecuencia, diríamos que su exclusión debe considerarse desproporcionada y carente de una real utilidad. A través de diversas tesis, entonces, del Poder Judicial, y no obstante el peso de la línea jurisprudencial de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que viene siendo reiterada, se sostiene que puede limitarse la cadena de ilicitud de las pruebas de manera enunciativa y no limitativa. Óigase bien, la primera sala entonces por mucho tiempo sostuvo una postura clara, transparente, y no quiero utilizar la palabra rígida, pero sí muy precisa y contundente. Pues bien, la ha ido precisamente matizando, dando lugar precisamente a la asimilación de esos aparatos argumentativos que permiten una metodología de convalidación de la prueba ilícita, y esto es, si la contaminación de la prueba se atenúa, si hay una fuente independiente para la prueba, si la prueba hubiera sido descubierta precisamente por cualquier otro medio de manera inevitable. No la excepción de la buena fe, esa no la tenemos aquí definitivamente. Ahora, la pregunta sería entonces, en consecuencia, ¿cómo ha sido recibida esta interpretación del Poder Judicial que ha dado espacio a considerar las excepciones y la regla de exclusión? Reconocer la existencia de excepciones a la prueba ilícita, entonces, supondría privarla de la eficacia que aparentemente se le atribuye. Pues bien, tendríamos que advertir que para ilustrar la línea jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, menciono simplemente a modo ilustrativo una jurisprudencia de esa primera sala surgida precisamente de 5 amparos en el año 2009, cuyo rubro indica de manera textual. Permítanme lo reviso. Básicamente y textual, pruebas en el procedimiento penal, supuestos en que debe nulificarse su eficacia por parte del Poder Judicial de la Federación, se han ido generando diversas interpretaciones, proponiendo entonces limitaciones contra esta claridad conceptual jurisprudencial que hasta el momento nos había dispuesto precisamente la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que llama poderosamente la atención precisamente es esta contradicción que la misma primera sala observa, pero bueno, finalmente
el derecho es cambiante y por supuesto que así como se privilegia de manera contundente la presunción de inocencia, la defensa, la legalidad y el debido proceso, está en sí mismo, obviamente de manera muy cuidadosa, velar también por los derechos y garantías de las víctimas, de los ofendidos y por supuesto en términos generales velar por cuestiones tan importantes y torales como el acceso a la justicia y por supuesto esa sensación colectiva de claridad y de justicia y no que termina un proceso con inocentes detenidos, con culpables que han sido absueltos, los procesos sin resolver. La idea es poder en un momento dado ejercitar tal vez estas excepciones, pero obviamente ponderando y de una manera muy responsable desde el punto de vista argumentativo. Ahora bien, insisto, hay varias tesis que han ido prácticamente matizando esa regla general de exclusión. Las pruebas en el procedimiento penal, supuestos en que debe nulificarse su eficacia. La prueba ilícita, el derecho a un debido proceso, comprende el derecho a no ser juzgado a partir de pruebas obtenidas al margen de las exigencias constitucionales y legales. Esto que estoy mencionando son básicamente algunos de los rubros que sustentan precisamente lo general y lo importante, lo relevante de esa regla de exclusión. Hay diversas jurisprudencias en este sentido y hay una interpretación enfocada entonces de modo reiterado en el tema, ya lo había mencionado con anterioridad, de la detención violentando derechos humanos o su prolongación no justificada. En cualquiera de estos dos supuestos, logrando la obtención de pruebas, por ejemplo, la confesión, la identificación para reconocimiento a través de la cámara de Gesell, la toma de muestras. Estos son temas supremamente importantes cuando analizamos lo justificado o no justificado del traslado de una persona que es detenida, por ejemplo, en flagrancia y es puesta a disposición del Ministerio Público. Son 3 kilómetros, pero es que no es lo mismo 3 kilómetros a las 6 de la mañana que 3 kilómetros a las 2 de la tarde, que 3 kilómetros a las 5 de la tarde, a la 1 de la mañana. Entonces, es poder, desde el punto de vista de criterios objetivos plenamente establecidos, poder determinar hasta dónde es justificado o no es justificado. Cantidad definitivamente de temas extremadamente amplia y solamente pues estoy tocando algunos de los tópicos ya que precisamente pues el tiempo no da lamentablemente para entrar en todos los detalles. Ahora, con el tema de que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ido estableciendo entonces el inicio de una línea que contraría, oígase bien, que contraría lo que ya traía sobre la regla de exclusión. Hay diversas críticas, sobre todo por parte del sector de la defensa del inculpado. Y entonces algunos de esos puntos muy críticos son, por ejemplo, entre otros, los siguientes. Se incurre en una contradicción al reconocer la eficacia refleja de la prueba ilícita. Esto es sostener que la exclusión de la prueba ilícita comprende la prueba directamente obtenida, como aquellos indirectamente derivados de dicha violación, rompiendo de manera flagrante la cadena de ilicitud, reviviendo, convalidando. Dos, otra crítica. Reconocer la existencia de excepciones a la prueba ilícita supone privarla de la eficacia que aparentemente se le atribuye. Muy bien, hay otra serie de críticas. Por ejemplo, limitarnos al texto constitucional en ese tipo de sentencias se considera que no se analiza de manera importante lo que tiene que ver con ese parámetro constitucional, justo fundamento establecido en el artículo 20 constitucional, en el apartado A, en la fracción novena, la nulificación obligatoria de la prueba ilícita, tanto original como derivada. Otra crítica. Al introducir las 3 excepciones mencionadas, la primera sala lo que hace es definitivamente estar limitando, ya estas son críticas extremas, limitar el derecho a la defensa, limitar la presunción de inocencia
y valga mencionar que la presunción de inocencia en México tiene un desarrollo amplísimo. La presunción de inocencia en México por vía jurisprudencial justo por parte de todas las decisiones reiteradas de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indican que se trata de un derecho polidédrico, es decir, la presunción de inocencia se toma como una regla de prueba, una regla de trato procesal, por ejemplo, en lo que toca con las medidas cautelares, en lo que toca como regla de prueba para el análisis del indubio pro reo y la duda razonable, y también en una dimensión como estándar de prueba, donde prácticamente lo que hace es establecer para el juez la obligación del análisis individual y conjunto, concurrente de todo el material demostrativo de la hipótesis acusatoria y por supuesto de lo que ofrece la defensa, o bien para desvirtuar lo que tiene la fiscalía porque tiende a desacreditar, inhabilitar, criticar, restarle fiabilidad al material probatorio, o de plano la defensa presenta material probatorio contundente para demostrar una teoría del caso en lo fáctico absolutamente diferente. Vemos pues entonces que la construcción en este sentido de jurisprudencia es muy sólida. Entonces, es lo que a veces tal vez choca un poco con la realidad, y estos escenarios académicos permiten precisamente detonar estos comentarios y detonar estas críticas de manera muy constructiva. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las detenciones? Me voy a focalizar aquí unos minutos. Para determinar si existió definitivamente una demora en la puesta a disposición, el juez debe limitarse a analizar la existencia de motivos razonables que configuren realmente impedimentos fácticos reales y comprobables. No es solamente porque la defensa diga, es que lo demoraron injustificadamente. A ver, pero ¿qué es injustificadamente? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos kilómetros? ¿Si era por una carretera? ¿Si era desde la zona costera, traerlo a una ciudad determinada? ¿Si implicaba montar al señor en un avión? Es decir, hay una cantidad de circunstancias específicas que deben ser revisadas y ponderadas. Es decir, cuando hablamos del sistema acusatorio y adversarial, hablamos de un esquema de ponderación de valores, proporcionalidad, necesidad, razonabilidad. No es un trazo tampoco cuadriculado y requiere de un análisis supremamente responsable de los operadores y ni se diga del juez. Obviamente, en el caso de las pruebas ilícitas, sobre todo es el juez de control el que en un momento dado debe resolver. Y cuando está en la audiencia inicial, en la fase complementaria, conociendo desde el momento mismo del control en la legalidad o análisis de legalidad de la detención, debe obviamente entrar a revisar estos rubros. Es supremamente importante el poder establecer entonces esta historia y este trasiego de carácter jurisprudencial que ha venido desarrollando México en este sentido. Ahora, insisto, por vía de tesis, las decisiones de tribunales colegiados, luego por vía de revisión a nivel de la Suprema Corte, han ido tomando un camino diverso. Hay que entender, insisto, que el derecho muta, que el derecho tiene que avanzar, pero en ese camino de mutar y avanzar no puede obviamente construirse en la vulneración o violación de derechos humanos y fundamentales. Ahora bien, ¿qué tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales? Este es un rubro importante y que lo había anunciado como uno de los ejes precisamente para esta ponencia. El artículo 12 nos habla del principio del juicio previo y el debido proceso. ¿Esto qué es? Esto indica básicamente que ninguna persona puede ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, obviamente solo en virtud de una resolución dictada por un órgano jurisdiccional con el respeto y observancia de derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados y en las leyes. El artículo 13 nos habla de la presunción de inocencia. Insisto, la presunción de inocencia en México es un derecho ampliamente interpretado por la jurisprudencia,
precisamente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hablamos en el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, en el capítulo 7º, de la nulidad de los actos procedimentales. ¿Y por qué voy a este punto específico? Y lo dije al inicio y en este momento retomo el punto. No podemos confundir la nulidad como sanción procesal de unos determinados actos procesales, hablando de nulidades absolutas no convalidables y hablando de nulidades relativas o subsanables. Entonces, son circunstancias diferentes, son sanciones procesales diversas en relación precisamente a la exclusión. Se establece entre el artículo 97 y 102 del Código Nacional de Procedimientos Penales a modo de nulidades absolutas e insalvables, pero también hablamos de una posibilidad de convalidación. Ahora, ¿sobre qué puede recaer una nulidad? Definitivamente sobre actos en los que definitivamente no se consideró el respeto de derechos humanos y fundamentales en virtud del artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ejemplo, se establece en ciertos casos que es obligatorio que el Ministerio Público vaya y solicite que el juez le autorice, por ejemplo, diligencias de cateo, tomas de muestras, intervenciones telefónicas. Hay una serie de indicaciones allí que si no se cumplen, pues obviamente impactan en que el material probatorio que se localice en un inmueble definitivamente debe ser desechado. Y sobre ese material, si se realizan actos de investigación como exámenes, dictámenes periciales, pues ¿qué creen ustedes que debería suceder? Que debería obviamente extenderse la sanción por todo el trasiego, por toda esa cadena de ilicitudes. Ahora, como ejemplos de pruebas obtenidas con violaciones a derechos fundamentales, definitivamente se pueden citar algunos. Por ejemplo, el aseguramiento de objetos contenidos o encontrados en un inmueble al que se haya ingresado en efecto sin la autorización del juez de control, o que teniendo la autorización del juez de control, pues se cometa algún acto violatorio de algún derecho fundamental, como por ejemplo la tortura. Otro caso, la intervención de conversaciones privadas sin orden judicial del acusado. Sería, por ejemplo, la prueba principal obtenida, lograda con esa intervención telefónica sobre la que no pediste. Y lo subsidiario, derivado o accesorio sería la transcripción, por ejemplo, de esas conversaciones telefónicas. ¿Qué tendría que pasar si es que nos vamos a pegar a derecho y a que se respete precisamente la regla general de exclusión para desatar y sancionar, castigar toda esa cadena de ilicitud, que salgan las intervenciones telefónicas, es decir, las grabaciones, las escuchas, pero que además salgan las transcripciones? Y también pensemos en que se practique, por ejemplo, un dictamen, una expertise en el reconocimiento de voz en relación a la conversación, que se ha logrado, obviamente violentando un derecho humano. Es que no se solicitó la autorización del juez de control. Ahora, el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 99, nos habla del saneamiento, la posibilidad de corregir actos procesales que contravienen formalidades de la norma adjetiva. Es decir, no es tan grave. No quiere decir que no sea de atención, sí, pero ¿qué es lo que ha pretendido precisamente el legislador? Pues obviamente que prevalezca lo sustantivo, lo sustancial sobre lo procesal. Ejemplo de las formalidades que en un momento dado se podrían convalidar. He hablado de que dentro de la progresión de la prueba hay tres cuestiones que se dan en la etapa intermedia, particularmente en la legislación en México. Procesal penal, legislación procesal penal. Está el anuncio de los medios de prueba en el escrito de acusación, en la contestación que realiza la defensa, en la contestación que realiza el asesor jurídico de la víctima, donde también manifiesta pues esa coadyuvancia, ofrece también medios de prueba y plantea vicios y errores formales del escrito de acusación. Está el descubrimiento, que es la entrega particularmente de todos los elementos que tú quieres hacer valer, y está la oferta, que es la argumentación de viva voz en la audiencia
de intermedia, que es prácticamente la fase oral de la etapa intermedia en términos de la legislación procesal penal mexicana. ¿Qué pasa si no está el descubrimiento? ¿Qué pasa si no entregas un elemento? ¿Qué pasa si tu entrevista carece de una firma específica de la persona a la que se había entrevistado? ¿Será que esto da para excluir definitivamente la línea indicativa de la actuación y reacción, respuesta de los jueces de control? Es que esto es saneable, esto no impacta de manera grave. Ahora, en el tema también de saneamiento y de errores que no deberían impactar tanto, podríamos incluir eventualmente lo que tiene que ver con cadena de custodia y el aseguramiento de bienes. Es decir, son dos sistemas de control de calidad, de cantidad, de naturaleza y de especificidad por tamaño del elemento material probatorio o evidencia física, y tendríamos que advertir que si ese error no causa alteración, daño, destrucción, desaparición del elemento material probatorio, se puede sanear. Es que agarraron el arma de fuego donde necesitábamos posteriormente practicar una prueba, una expertise en dactiloscopía para el tema de las huellas, por ejemplo, en homicidio, y resulta que todo el mundo agarró el arma de fuego. Pues obviamente que por lo menos para el tema de la dactiloscopía va a perder su utilidad, va a perder su capacidad de demostración por ese error en la cadena de custodia, pero tal vez en la expertise para balística o para química, prueba de Grace, tal vez lo vamos a poder mantener incólume. Entonces vemos cómo no todos los errores de cadena de custodia impactarían, como sí debe impactar lo que toca precisamente con derechos humanos y fundamentales. La etapa por excelencia donde en México, en el procedimiento penal, se revisa lo que tiene que ver con las exclusiones es la etapa intermedia. Lo que no quiere decir que incluso desde la etapa de investigación un abogado de la defensa acucioso revise lo que ha sucedido en una diligencia de cateo, revise si realmente tuvo la autorización del juez de control, y si tuvo la autorización del juez de control, pide el video y el audio para que pueda revisar muy bien con qué contenido y alcance se autorizó esa diligencia de cateo. Es que no es catear toda una manzana para encontrar un arma. A ver, es específicamente la casa en donde deben ingresar las autoridades. Es decir, lo que se busca precisamente... Edgarito, ¿puedes bajar un poco el volumen de la televisión? Se estoy escuchando acá. Hay alguien con el micrófono. Menciono la prueba ilícita, básicamente lo que busca es proteger el derecho y blindarlo contra la vulneración de derechos humanos y fundamentales. Pues bien, he llegado al final de mi ponencia. Creo que he cubierto la hora, Boris. No sé si hay algún comentario, pregunta. También porque la has tenido. En tu opinión, ¿hay un criterio unificado sobre la exclusión de la prueba ilícita o todavía estamos en ese camino? En el caso de México, que ha venido trabajando bastante, pero las cosas que nosotros conocemos a veces nos plantean criterios disímiles en torno a los tribunales y a los jueces. ¿Cuál ha sido tu experiencia en México en torno a si hay un criterio unificado al momento de la exclusión de la prueba ilícita o todavía se está en construcción por vía de jurisprudencia, Alexa? Saludos. Boris, es una excelente pregunta, muchas gracias. De hecho, de manera muy respetuosa, salvo mejor opinión en contrario, definitivamente sigue en construcción. Precisamente hace un momento hablábamos de una línea jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se protege de manera importante lo que es excluir como regla general, dando cumplimiento al fundamento constitucional del artículo 20 para el esclarecimiento de hechos, descartando la búsqueda de la verdad a ultranza. Pero también a su vez se ha ido matizando y da cabida entonces al tema de las excepciones como estructuras argumentativas de convalidación. El problema es cómo se interpretan, el problema es la disparidad de criterios
El problema es que apenas le estamos entrando a ese conocimiento de las excepciones y esto requiere obviamente de un tiempo más largo, de un tiempo mayor para poder generar un mejor ejercicio en este sentido, pero que también los abogados nos preparemos muy bien en el litigio para argumentar y entender, por ejemplo, si hay que hablar de excepciones, cómo los abogados de la defensa debemos estar listos para contrarrestar esas excepciones y no que sean formas de convalidación caprichosa que tengan que ver con violación de derechos fundamentales. Gracias, Alexa. En otra línea, opiniones que nos hacen. En América Latina, la reforma del proceso penal acusatorio ha traído un debate muy controversial en torno a la prueba ilícita, porque nosotros venimos latinoamericanos del modelo inquisitivo mixto, donde el concepto de prueba ilícita era un concepto muy abstracto, del autoritarismo del inquisitivo mixto, donde el fiscal practicaba pruebas y el juez practicaba pruebas de oficio. Hoy, según tus estudios y tu experiencia, ¿cuál sería el momento efectivo para la prueba ilícita? El modelo original norteamericano ha planteado, y así lo ha conservado, del momento del descubrimiento, cuando las partes descubran o puedan alegar una prueba ilícita a partir de ese momento. No tiene que esperar un momento como nosotros en Latinoamérica lo hemos convertido en un cuello de botella que tenemos que ir a la fase intermedia y a la fase de juicio para poder debatir sobre la prueba ilícita. Sin embargo, la ilicitud se practica desde la investigación preliminar y sustenta privaciones de la libertad, arraigos y afectaciones de derechos fundamentales. ¿Cuál sería tu opinión bajo tu experiencia viviendo en dos modelos, el colombiano y el mexicano, tu opinión al respecto? Es una excelente pregunta y me encanta. Fíjate que en principio, Boris, es la etapa intermedia la que le permite en México al abogado de la defensa atacar el origen de la prueba en lo que toca con derechos humanos y fundamentales. Diríamos que es la regla, pero no quiere decir que un abogado de la defensa acucioso empiece desde la detención a hacer un análisis frontal y toral de las circunstancias en las que ha ocurrido una detención. Y cuando digo de las circunstancias en que ha ocurrido una detención, ojo, me refiero a dos aspectos lamentablemente recurrentes: a la tortura y al desplazamiento prolongado, injustificado. Obviamente la jurisprudencia ha ido acotando el debate en lo que tiene que ver con lo injustificado de la puesta a disposición, porque es que no es lo mismo una hora en la Ciudad de México a las 12 del día que una hora a las 12 de la noche en un municipio donde no se traslada nadie y tú te puedes mover con total tranquilidad y no vas a encontrar problemas de tránsito. Entonces, ojo con eso, porque además en los desplazamientos o puesta a disposición con una prolongación injustificada, irrazonablemente, se presta para que hayan comportamientos como, por ejemplo, tortura. Y entiéndase por tortura no solamente la tortura física, sino la coacción, la amenaza, la intimidación, no llevar a la persona a tiempo a que lo certifique el médico en su estado de salud físico y mental. Es decir, hay una cantidad de errores. Y si en esos momentos en el que se está produciendo esa prolongación injustificada o hay una tortura, se está produciendo pruebas, se le está sacando al señor la confesión, se le lleva a un determinado lugar y se propicia un reconocimiento, una identificación sin la presencia del abogado defensor, estos problemas deben ser revisados. Y allí creo que la cláusula de exclusión debe ser supremamente exigente y para efectos de poder acceder a aplicar excepciones hay que ser cuidadoso. Creo que el abogado de la defensa debe prepararse, debe leer muy bien la carpeta de investigación, debe detectar todo lo que sucede desde el informe de policía homologado. Ahorita, para México, con el tema de la creación de la Guardia Nacional y su incorporación en el artículo 21 constitucional como una más de las policías que coadyuvan el trabajo de la investigación, ha tenido a bien el legislador secundario crear una legislación que precisamente es la que tiene que ver con la Ley Orgánica de Guardia Civil,
lo que tiene que ver con el Registro Nacional de los Detenidos, justo para contrarrestar el tema de desapariciones, secuestro, tortura. Detenían a una persona y 3 días después no sabíamos dónde estaba. Entonces creo que México ha ido haciendo una construcción importante. Otra ley que también entra a acompañar a Guardia Nacional y que ayuda a corregir tanto defecto es lo que tiene que ver con la ley del uso de la fuerza. La ley del uso de la fuerza mucha gente la criticó, pero cuando estaba aquí entrando en México, yo les decía, es mejor tener la claridad de los niveles de la fuerza y que en un informe por ese Ministerio Público realizar ese acto de molestia, porque puede ser que se haya realizado esa diligencia de cateo muy diferente a lo que se había autorizado. Y ahí el abogado de la defensa lo que debe hacer entonces, insisto, Boris, es prepararse y entender que si bien es cierto la etapa intermedia implica ir como gladiador, lleno de todas las razones para desvirtuar el material probatorio de la contraparte en términos del 346, esto no es limitativo, no es limitativo. Con posterioridad, obviamente en el juicio, si a ti te han admitido cosas que debieron haber sido inadmitidas, te vas con un tema de valoración, ya no de inadmisiones y exclusiones. Pero antes de la etapa intermedia, creo que un abogado acucioso puede atacar por ilicitud algunas pruebas. Te entiendo perfectamente, Alexa, y entendiste el sentido de la pregunta. Lo que pasa es que casi en todos los países latinoamericanos nuestros, el modelo que hemos asimilado de prueba ilícita, que lo hemos asimilado del modelo europeo, pero de manera defectuosa, porque en Europa, si bien tomaron el concepto de prueba ilícita del modelo norteamericano, desde allá del caso de 1936 en adelante, el caso Matt versus Ohio y otros donde se sentaron las bases de la prueba ilícita, ya Europa, por ejemplo, admite la alegación de la prueba ilícita en cualquier momento anterior a la fase intermedia, porque nosotros tenemos el modelo acusatorio europeo, no tenemos el modelo norteamericano. Pero ¿a qué atribuyes tú, Alexa, la desnaturalización que nos ha llegado a nosotros en América Latina del modelo de establecer, de tener que esperar hasta la fase intermedia en la acusación para poder alegar la ilicitud de la prueba cuando ya la prueba ha hecho tanto daño y tanto perjuicio que ha causado tanta violación de derechos desde la investigación preliminar hasta la fase intermedia de acusación? ¿A qué atribuyes esa desnaturalización del modelo nuestro latinoamericano, que incluye México, Costa Rica, Panamá, Perú? Todos los países hemos seguido casi ese mismo modelo. Bueno, es una excelente pregunta y te puedo contestar lo siguiente desde la dinámica de lo que yo escucho por algunos colegas de la defensa. Hay colegas, algunos alumnos, otros colegas con los que yo he trabajado algunos casos, etcétera, con los que hablo en los escenarios académicos. Hay abogados de la defensa que de plano piensan del siguiente modo, Boris. Lo tengo que compartir de manera humilde y muy respetuosa, porque creo que este sistema es de construcción y de que todos sigamos aprendiendo y mejorando, pero no estoy muy de acuerdo cuando me dicen, es que yo mejor me espero hasta la etapa intermedia. ¿Yo para qué voy a alegar una ilicitud y para qué voy a impactar y a corregir al Ministerio Público? Y resulta que todo el proceso va como en una contaminación en secuencia que luego es más difícil corregir y arreglar. A mí me parece que el abogado de la defensa, si percibe que hay errores en relación a una diligencia de cateo, atáquelo antes de llegar a la intermedia. Entre otras cosas, porque hay una de las fracciones del artículo 346 que indica que la prueba derivada de actos que han sido declarados nulos, óigase bien, nulos, en virtud del artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deben ser elementos sobre los que se aplique casi a ojos cerrados lo que tiene que ver con la exclusión. En cambio, si vamos a llegar a la etapa intermedia a ver apenas que se cometieron errores en una diligencia de cateo, es que el Ministerio Público presentó el control posterior de la diligencia de cateo y como él sabía que se habían cometido errores, entonces le indicó al juez que se habían encontrado 2 elementos y realmente se encontraron
4 y resulta que subrepticiamente y sigilosamente va a llevar a la etapa intermedia 2. Pues, ¿qué es lo que sucede con el abogado de la defensa? Que debe estar absolutamente conectado para entender que la audiencia intermedia implica un análisis de origen y de destinación de los medios de prueba y que tiene que preguntar de dónde vienen esos dos elementos y si conectan con esa diligencia de cateo que había sido declarada. A mí me parece que el abogado de la defensa debe despertar y entender que este sistema, si bien es cierto, trae etapas, trae cuestiones, características, trae situaciones específicas para cada etapa. Lo que tiene que ver con la declaración de ilicitud de una prueba es importante, sí, pero no es limitativo para la etapa intermedia, Boris. Sí, te entiendo. Gracias, Alexa. Abro el micrófono, todavía tenemos unos minutos. Si alguien quiere, de manera respetuosa, correcta y decente, como profesionales que somos, dirigirse a hacerle alguna pregunta sin alegaciones a la colega, alguna duda que tenga de carácter académico, no personal, abro los micrófonos. Si alguien tiene alguna pregunta para la colega. Sí, buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, es un gusto, a tus órdenes, Adrián. Sí, muchísimas gracias. La duda que tengo es respecto, estamos hablando de la prueba y su ilicitud. En el supuesto que al abogado defensor se le haya pasado una prueba que esta notoriamente después se descubra que fue obtenida de manera ilícita, ¿podría proceder un amparo en contra de esa prueba ya una vez hecha la sentencia, o sea, dictada la sentencia, la apelación, y en todos esos momentos se pasó por alto la ilicitud de esta prueba, pero se descubre? ¿Podría proceder un amparo en contra de? Es una muy buena pregunta, Adrián. Tú sabes, tú estás aquí en México, ¿verdad? Es correcto. Bueno, tú sabes que el amparo, y lo sabes tú mucho mejor, que eres mexicano, que litigas con la realidad del amparo. Yo lo he venido aprendiendo aquí durante casi 10 años, entre otras cosas, a nivel de América Latina. Es un mecanismo constitucional supremamente amplio en comparación de otros mecanismos constitucionales. Con el tema de la prueba, el tema de una sentencia absolutoria o condenatoria, con el tema del amparo hay que ser supremamente cuidadoso porque estaríamos hablando del amparo directo, Adrián. Y el amparo directo toca directamente con lo que dentro del juicio sea e implique de manera contundente un impacto directo con la sentencia. Y me estás hablando de algo que se retrotrae o podríamos ubicarlo en la etapa intermedia, que es un tema de una prueba que se le pasó a la defensa. Entiendo que es lo que tú me estás planteando, ¿es correcto? Así es, doctora. Muchísimas gracias. Sí, fíjate que el tema de la prueba que le hizo falta a la defensa, lamentablemente he de decirte que ese descuido, a mi criterio, salvo mejor opinión en contrario, pasa una cuenta de cobro insalvable. Lo que definitivamente se podría revisar en un amparo directo como prueba que impacte es el tema de violaciones de derechos humanos y fundamentales, el tema de una omisión o un descuido de la defensa en una prueba. Lamentablemente no podemos llegar a recapitularlo. ¿Por qué? Porque el proceso, en la teoría general del proceso, vamos a lo siguiente, se fundamenta en un principio, Adrián, de preclusión o preclusividad. Y si bien el juicio de amparo es tan amplio, generoso y majestuoso, tampoco puede retroceder para destruir las compuertas que se van cerrando a medida que avanzamos por las diferentes etapas del proceso. Tampoco el juicio de amparo está ubicado dentro de la legislación mexicana para reconstruir y revivir situaciones que lamentablemente se ubican en descuidos insalvables. Ojo con eso, es lo que yo te puedo responder desde lo que yo opino humildemente. Muy amable, doctora. Muchísimas gracias. A tus órdenes, Adrián, y muchas gracias por tu tiempo en esta ponencia. Encantado de estar con ustedes. Gracias. ¿Algún otro de los colegas que tenga alguna duda o pregunta para Alexa? Con mucho gusto, el micrófono es abierto. Doctora, buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto, Rubén. ¿Desde dónde me hablas? ¿Dónde te hallas? Ciudad de Panamá. Ah,
qué gusto, chicos. Estoy esperando que pase la pandemia para ir por Panamá. A tus Claro, órdenes. acá la esperamos. Oiga, doctora, una pregunta nada más de procedimiento en cuanto a la efectividad de la prueba en materia Ajá. probatoria. Si se obtiene a través de una prueba ilícita que violenta la Constitución, violenta la Ley de Procedimiento Penal General y se obtiene una prueba ilícita, en cualquier circunstancia, vamos a ponerle una diligencia de allanamiento, que se está violentando el debido proceso porque no se cumple con las reglas para realizar la diligencia de allanamiento. Y esa prueba ilícita da origen para que se descubra, ¿no?, la tenencia de alguna actividad ilícita dentro de ese inmueble. Vale investigar a la persona producto de esa prueba ilícita por el hecho descubierto en esa diligencia que no reúne los requisitos legales. Esto sería precisamente, muy buena pregunta, Rubén, y me permites ser y enfocar de manera muy práctica el tema que hemos venido tratando en esta ponencia. Prácticamente lo que yo entiendo y traduzco de tu pregunta es la verificación de la excepción del descubrimiento inevitable. Entonces, esta es una circunstancia que se presenta y que debe ser valorada obviamente por el juez al momento de revisar la legalidad de esa diligencia de cateo y de los elementos encontrados. Si, por ejemplo, ya había una investigación en curso de la que se fueran a derivar o que estuvieran ordenados ya algunos actos o técnicas de investigación para el hallazgo que tú estás refiriendo en esa diligencia de allanamiento. En Colombia y en Panamá se llama allanamiento y registro. Aquí en México se llama cateo. Es prácticamente lo mismo. Es el entrar, el ingresar a un domicilio, a una morada. Y estamos hablando obviamente del derecho a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio. Y por supuesto que es muy delicado y por eso es que deben existir los controles anteriores y posteriores. Y en el control posterior obviamente habría que revisar qué fue lo que se encontró en el inmueble, qué es lo que vamos a invalidar por la vulneración de un derecho humano o porque no se solicitó la orden de registro de allanamiento de Panamá o si estuviéramos en Colombia, o no se solicitó la orden de cateo si estuviéramos en México. Pero aquí el tema es que nos queda ese elemento y pues tampoco podemos ir por la vida desconociendo que hay situaciones, pero tampoco puede ser irresponsable el juez al revisar el material sin ingresar en un análisis de si había una investigación pendiente, ya había un expediente, ya estaban ordenadas unas técnicas y unos actos de investigación. Es decir, lo que se plantea Rubén con esas excepciones es unos aparatos argumentativos para tratar de subsanar. Entonces, eso es importante, pero es un tema muy, muy especial y depende mucho de esa capacidad de razonamiento de los jueces. Doctora, nada más para ya una forma de observación. Entonces estaríamos hablando de una especie de buscar un equilibrio entre los distintos conflictos originados por el mal procedimiento ante lo que en verdad establece una ley específica. Sí, definitivamente debería ser un ejercicio ponderado, pero ojo porque pareciera que las excepciones, que son el vínculo nexo atenuado, el descubrimiento inevitable de lo que acabamos de hablar y la fuente independiente, Rubén, que no se nos conviertan en lo general y casi pues entonces la regla de exclusión sea la excepción. Ojo que no se inviertan los papeles, porque entre otras cosas hace un momento cuando Boris hablaba del tema de Alemania y la prueba ilícita, lo que opera en Europa continental es un análisis de prohibiciones probatorias y Alemania es el más claro ejemplo de ello. Alemania habla de un ejercicio ponderado por parte de los jueces cuando aplican la regla de exclusión y cuando aplican las excepciones. La judicatura en Alemania es supremamente delicada y toma en consideración aspectos como los siguientes: la relevancia del caso, el no contar con más pruebas, y miran caso a caso. Ojalá nuestros jueces tuvieran esa preparación y ojalá algún día llegáramos a ese punto, porque así como es importante la presunción de inocencia, así como es importante la defensa, así como es importante el debido proceso y la legalidad como 4 ejes que son tomados en consideración por los defensores del inculpado, ¿dónde quedan los derechos de la víctima y el ofendido? Entonces, ojo, porque sí es necesario un ejercicio de procuración y administración de justicia ponderado, pero que las excepciones no se conviertan en reglas generales.
Gracias, Rubén. Gracias, Alexa. ¿Alguien más? ¿Algún otro de los colegas tiene alguna pregunta? Micrófono abierto. Les escuchamos. Muy buenas noches. Espero que todos estén teniendo una buena noche. Doctor Muy Boris buenas Vázquez, noches. Hola. licenciada Laura Alejandra, le habla Jaime Jiménez de la provincia de Panamá, de Panamá, la provincia de Colón. Y bueno, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Y excelente ponencia, primero que todo. Y bueno, una pregunta y de verdad es algo que me llamó mucho la atención, pero resumido, ¿qué es esto de la teoría del fruto del árbol envenenado? Porque en verdad me llamó mucho la atención y más como estudiante. Jaime, muchísimas gracias por tu Gracias. pregunta y prácticamente lo tomo como una pregunta que me permite llegar a una conclusión muy precisa. Cuando hablamos de la teoría o doctrina de los frutos del árbol envenenado, lo primero es, nos estamos remitiendo a Estados Unidos de América. Esta teoría nace básicamente en Norteamérica y esa teoría lo que hace es generar un efecto disuasorio, es decir, evitar que las autoridades de policía cometan atropellos. Así es como nace esa teoría en Estados Unidos, porque para conseguir correspondencia, para conseguir documentos, llegó un momento en el que estaban ingresando en los inmuebles de cualquier forma, irrumpiendo, violando derechos humanos y fundamentales y sin ningún tipo de orden o autorización. Así nace esa teoría. ¿Y qué es? Que todo el material que se consigue en esa determinada diligencia prácticamente está contaminado y precisamente está contaminado porque ha ocurrido de manera primigenia u original un desconocimiento, una violación de un derecho humano. Es como una sanción, esa exclusión para castigar precisamente ese acto violatorio y desconsiderado con los derechos humanos, para indicar entonces que el tema no es buscar la verdad a fuerza, sino también someterse al respeto de derechos humanos para impartir justicia. Jaime. Muchas gracias, licenciada. Agradecido con usted. A tus Gracias, órdenes, colegas. Jaime. Gracias, Alexa. Alexa, ya para terminar, me agradó mucho el comentario que hiciste recién.